Buenos días, jóvenes. ¿Cómo se recuerdan? El sábado pasado les dije que quedaba un complemento de la clase que no se pudo dar ese día porque salimos un poquito más temprano. Entonces, ese complemento es el que se va a dar ahora acerca del diseño organizacional. Vamos a ver la diferenciación interna de la organización. Mintzberg define a la estructura de la organización como un conjunto de todas las formas en que se divide el trabajo en tareas distintas, consiguiendo luego la coordinación de las mismas. Si se recuerdan, en algunas clases pasadas estábamos hablando acerca de la división del trabajo. Hemos hablado bastante acerca de la división del trabajo y cómo la división del trabajo le ha permitido a las empresas hacerse más eficientes a través de la asignación de trabajos específicos a aquellos que tienen las capacidades necesarias para realizar ese mismo trabajo. En ese sentido, tenemos que quedar claros que Mintzberg parte de las definiciones de división de trabajo, de los principios de la división del trabajo, y habla de la organización o del diseño de la organización como la estructura o el conjunto de todas las formas en las que se divide esas tareas de cada trabajo que se expone. Por otro lado, la definición comprende dos aspectos. Por un lado, cómo diferenciar las tareas, y por el otro, cómo integrarlas. El punto acá es, primero, lo que nosotros tenemos que hacer es cuáles son las tareas que se van a asignar, cuáles son las tareas que se van a llevar a cabo en cada nivel empresarial. Lo segundo es cómo asigno posteriormente a que ya tengo definidas cuáles son esas tareas, cómo las asigno, cómo las integro mediante la coordinación para alcanzar los objetivos definidos previamente. Yo creo que en algún momento ya habíamos discutido que, por ejemplo, las tareas que realiza un doctor, pues no las puede hacer en su totalidad una enfermera. Una enfermera no puede hacer una cirugía. De eso mismo nos está hablando Mintzberg, que en el caso de la organización trata de los dos aspectos principales: identificar las tareas y coordinar las tareas, integrar las tareas. Fayol sostenía en 1916 que las operaciones esenciales que se realizan en toda empresa, ya sea esta simple o compleja, pequeña o grande, se pueden agrupar de la siguiente manera: técnicas, como son la producción, la fabricación y la transformación. ¿Qué nos decía Henry Fayol? Miren, las operaciones esenciales de una empresa se dividen en estas: operaciones técnicas, operaciones comerciales, operaciones de mercado, operaciones de seguridad, operaciones de contabilidad, operaciones administrativas y operaciones de coordinación y control. Hasta donde ustedes han visto sus trabajos, han iniciado con el balance general inicial. Antes han hecho toda la estructura de la empresa a través de la escritura de constitución para saber el capital accionario que va a tener cada uno de los socios. Sin embargo, dentro de esa empresa hay actividades técnicas, comerciales, de mercado, de seguridad,
operaciones de contabilidad, administrativas, operaciones de administración y control. Por cierto, por ahí estábamos hablando acerca del control administrativo, del balance scorecard y de otros tipos de control que permiten a la empresa mantener su camino o su hilo conductor hacia los objetivos organizacionales. Veamos. Las técnicas, que son las de producción, fabricación o transformación, están hablando de cualquier transformación que yo haga de una materia prima en un producto terminado. Y técnicas de producción, pues hay un montón. Dentro de ellas se mide la eficiencia, la capacidad instalada, los sistemas de fabricación, los sistemas de transformación de las materias primas en productos terminados o de materias primas en productos en proceso. Las otras operaciones son las operaciones comerciales, son las operaciones de compra, las operaciones de venta, de investigación de mercado. Y de ahí están las financieras, que son la búsqueda de administración y capitales. Quiero que nos detengamos en las operaciones comerciales. Dentro de la empresa que ustedes están viendo, tienen que tener un departamento de compras. Ese departamento de compras es el que se encarga de negociar con los proveedores plazos, mecanismos de pago, promociones. Entonces, en ese sentido, es uno de los departamentos muy importantes. ¿Por qué? Porque tienen que estar pendientes de cualquier promoción, de cualquier oferta que le pueda servir a la empresa para garantizar obtener los inventarios necesarios, tanto en materias primas como en productos, en productos terminados para la venta. Entonces, del departamento de compra depende en gran medida los precios que se puedan alcanzar. Ahora, eso hay que tener claro que dentro de una estructura organizacional hay políticas, y las políticas y las estrategias organizacionales deben estar y deben ser coherentes con el objetivo principal de la empresa, que es maximizar la ganancia de los accionistas. Entonces, dentro de las operaciones de ventas está cómo voy a vender, si voy a vender todo al contado, todo al crédito, parte al contado, cómo voy a establecer los mecanismos de cobro, cuáles son los mecanismos para otorgar créditos a mis clientes, cuántos días le voy a otorgar de crédito a mis clientes. Nosotros hablamos de políticas de cobro. Lo que pasa es que dentro de las políticas de cobro puede ser, nosotros hablamos de que en promedio la empresa tarda aquí 30 días para recuperar sus créditos. Pero no significa que yo le voy a dar crédito a alguien solamente para 30 días. Hay empresas a las que yo decido darles 60 días, empresas a las que decido darle 30 días y otras empresas a las que uno decide darle en función del riesgo, porque todo lo que nosotros evaluamos, todas las técnicas y las operaciones las evaluamos en función del riesgo. Y el riesgo es la probabilidad que un evento no deseado suceda. Entonces, como estábamos hablando de las ventas y estamos hablando de las políticas de otorgamiento de créditos, cuando nosotros definimos la política de otorgamiento de créditos, estamos dándole apertura al departamento de ventas. Por ejemplo, una política de relajación de las cuentas por cobrado de los créditos incrementa las ventas. ¿Por qué? Porque yo puedo darle mayor volumen a un cliente o incrementar
la cartera de clientes. Pero puede significar un riesgo, sí, puede significar un riesgo, pero yo no me puedo casar con la idea de que todo significa un riesgo. Si bien es cierto que tengo que ver todos los riesgos asociados, todos los riesgos que están asociados a cada una de las decisiones que yo tome, también es cierto que tengo que buscar las estrategias para minimizar esos riesgos. Entonces, aquí también vemos operaciones de investigación de mercado. Cuando nosotros hablamos de investigación de mercado es porque estamos pensando en poner un nuevo producto, un nuevo servicio. Este tipo de actividades que según Fayol son actividades esenciales que se realizan en una empresa. Ustedes saben que una empresa no puede, una empresa que fabrica bienes muebles no puede estar sin tener un departamento de producción, un departamento de transformación para el caso de las empresas comerciales que traen en partes de Estados Unidos los productos. Por ejemplo, las motos. Normalmente la mejor forma, y eso lo van a ver más adelante, quizás cuando vean las estrategias financieras, una de las estrategias que las empresas utilizan hoy en día es traer las motos en partes, no traer las motos completamente armadas. ¿Por qué? Porque en partes utilizan menos espacio. Se pueden poner más motos en un contenedor porque hay partes que se le pueden quitar y vienen en cajas, vienen embaladas diferentes. El tipo de embalaje también define el volumen que van a utilizar, y ese volumen que van a utilizar puede hacer que quepan menos o más motos en un container. Y eso puede encarecer los fletes. Por eso veían ustedes allá cuando estaban en básica los conceptos de peso, masa y volumen. Y ustedes saben que materia es todo lo que utiliza un lugar en el espacio. Pues ese lugar en el espacio se define a través del volumen. Los inventarios se clasifican por su volumen, por su peso y por su valor. Pero también los inventarios pueden clasificarse según su estado. Productos terminados, productos en proceso o las materias primas. Ahora, las actividades financieras es la búsqueda y la administración de capitales. ¿Qué significa? Que una empresa en algún momento va a necesitar un préstamo, ya sea un préstamo de corto plazo o un préstamo de largo plazo. Las empresas utilizan los préstamos precisamente porque quieren disminuir el riesgo de los accionistas a través de otorgarle a los demás, a los banqueros, a los acreedores, la probabilidad que sean parte de la empresa a través del otorgamiento de préstamos. Ese préstamo hace distribuir el riesgo porque la totalidad del activo, que por cierto, el activo, acá lo vamos a poner, el activo es igual al pasivo más el capital. Entonces, si nosotros tenemos deuda con acreedores, esa deuda con acreedores va a ir a parar a un pasivo. Si se incrementa el pasivo, significa que una parte del pasivo financia el activo y una parte del capital financia el activo. Como estoy hablando de la administración de capitales, no me estoy refiriendo solamente a la adquisición de empréstitos, sino también a la emisión de acciones en circulación. Que las acciones las puedo emitir de forma privada o también se pueden emitir de forma pública.
pueden ser emitidas públicamente. Dice que hay actividades también u operaciones de seguridad. Las operaciones de seguridad, ustedes ven que en las empresas hay sistemas de seguridad ocupacional. Hay sistemas de seguridad ocupacional. Esos sistemas de seguridad ocupacional sirven para cimentar el riesgo de las personas, es decir, para buscar disminuir la probabilidad de un evento no deseado en favor de las personas. Pero también hay de protección de bienes, como son los seguros que nosotros pagamos. Pero también hay de protección de bienes, como es la forma en la que nosotros distribuimos la bodega. Pero también hay de protección de bienes, como también nosotros definimos los elementos que van a servir para proteger la calidad de los bienes, como por ejemplo, si son vacunas las que nosotros comercializamos, tenemos que tener un cuarto refrigerado y todos los mecanismos para sacar esas vacunas y poderlas llevar con calidad hasta su destino final. Cualquier actividad que permita que un bien se mantenga su calidad es una actividad de seguridad, es una operación de seguridad. Pero también hay operaciones de contabilidad que tiene que ver con el inventario, el balance, el precio de costo y la estadística. Ya hemos dicho anteriormente que hay tres tipos de inventario: inventario de productos terminados, inventario de productos en proceso, inventario de materias primas. Los rubros son la fabricación, la comercialización y los servicios. La fabricación tiene los tres tipos de inventarios. La comercialización puede tener productos en proceso y productos terminados. ¿Por qué en proceso? Por lo que les decía, que las motos vienen desarmadas. Entonces, aquí se vuelven a armar. Vienen las partes y aquí se vuelven a ensamblar todas las partes. El punto clave con los inventarios es que yo tengo que tener un mínimo de inventarios. Las actividades que se llevan a cabo en los inventarios es saber el costo de mantener y el costo de pedir. Esas son las actividades clave en los inventarios. Conocer el costo de mantener y el costo de pedir. Y la otra actividad clave del inventario es buscar o encontrar un equilibrio entre los costos de mantener y los costos de pedir, porque ese equilibrio entre los costos de mantener y los costos de pedir define en todo sentido la capacidad de una empresa para minimizar los costos de inventario. Los sistemas de administración de los inventarios lo que buscan es reducir al mínimo los inventarios sin desabastecer la demanda. Nosotros buscamos tener inventario para hacerle frente a la demanda, pero en una cantidad en la que su costo se minimice. Pues la curva entre los costos de mantener y los costos de pedir representa el inventario mínimo. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que
Cuando nosotros estamos administrando inventarios, hay aspectos claves como costos de pedir, costos de mantener y los proveedores de los inventarios. Si los proveedores son nacionales, son centroamericanos o son internacionales. Si les digo centroamericanos es porque el aspecto del flete, el aspecto de el momento en el que yo hago un pedido hasta que llega a la fábrica es totalmente diferente si mi proveedor es nacional. Si mi proveedor es extranjero, yo sé que tengo que utilizar 3 vías para que vengan mis inventarios. Yo puedo utilizar 3 vías para que vengan los inventarios. Yo puedo utilizar la vía aérea, la vía marítima y la vía terrestre. En el orden, la más cara es la vía aérea, la vía, después le sigue la vía terrestre y por último está la vía marítima. Lo que significa que el menor coste en los pedidos está en la vía marítima. Es decir, los costos de los fletes son menores cuando nosotros los pedimos por mar que por tierra, que por avión. ¿Por qué? Porque la rapidez con la que llega un inventario hasta la fábrica define su costo. Hay empresas que porque están apuradas, porque tienen problemas de inventario, les toca que pedir esos inventarios por la vía aérea. Esos son altamente costosos. ¿Por qué? Porque esos pueden venir de un día a otro. ¿Y puede venir un gran cargamento por avión? Sí. De hecho, hay aviones de carga que se dedican precisamente solo a traer esas cosas. Hay actividades de balance, es decir, de la estructuración de los estados financieros, de precio-costo, porque tiene que haber un departamento de costos. Y esos departamentos de costos son los que le permiten a la empresa establecer el costo de un producto o de un servicio. También hay estadística dentro del departamento de contabilidad. ¿Por qué? Porque es necesario ir monitoreando cómo están fluctuando los precios en el mercado, cómo están fluctuando los costos de las materias primas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que saber qué tanto nos va a afectar el margen de contribución. Por ahí había un equipo que tenía las bebidas isotónicas o las bebidas alcohólicas. ¿Qué pasaría si hay un incremento generalizado en los precios de la cerveza? Y ese incremento generalizado, tú sabes que ya tienes un precio al que das tu cerveza. Vas a tener que cambiar. Yo les decía a ese equipo, hagan como algunas empresas que ya están preestablecidas que ponen el precio de la bebida a 1.50 independientemente de la bebida que sea. Y la gente compra o bebidas que tienen un menor costo o bebidas que tienen un mayor costo, pero se compensa entre las que tienen menor costo y las que tienen mayor costo. Entonces, no nos vamos a casar con esa idea. ¿Por qué? Porque cuando ustedes ya tienen su negocio, ustedes deciden cuáles van a ser las estructuras de mercado, cuáles van a ser las promociones, los precios que ustedes van a manejar. Sin embargo, esos precios hay que monitorearlos a través de específicamente el sector estadístico del departamento de contabilidad. Y hay actividades administrativas como la previsión, la organización, el mando, la coordinación
y el control. Y por ahí aparecen los mecanismos de control interno, aparecen los mecanismos de recursos humanos, que los recursos humanos tienen mucho que ver en esto, y los mecanismos que utiliza la alta gerencia para garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas. En toda clase de empresas, dice, la capacidad principal de los agentes inferiores es la capacidad profesional característica de la empresa, y la capacidad principal de los jefes es la capacidad administrativa, la necesidad de nociones administrativas en general. ¿Qué me está diciendo? Que en toda empresa la capacidad principal de los agentes es la de los agentes inferiores. ¿Y quiénes son los agentes inferiores según el señor Fayol? Son el sector operativo de la empresa. Ellos son los agentes inferiores. Claro que nosotros a estas alturas y en pleno siglo XXI, como buenos administradores, como buenos gerentes, como buenos gestionadores, no vamos a ir a decirle, bueno, no nos vamos a reunir con el sector obrero y le vamos a decir, bueno, ustedes son los inferiores de la empresa, porque ese es un tecnicismo que utiliza Fayol para definir a aquellas que están en lo último de la cadena alimenticia de la empresa, pero que son la principal fuente de actividades productivas. ¿Por qué? Porque en una empresa de fabricación, el sector más importante es el sector operativo. De ellos depende, ellos son los cimientos sobre los cuales descansa la empresa, porque errores en la producción pueden costarme incluso la quiebra de una empresa. En ese sentido, es que quiero que ustedes pues, lo vean. Para Drucker, la identificación de las actividades fundamentales y el análisis según su contribución definen los elementos constitutivos de la organización. El entorno. Nosotros sabemos que la empresa tiene su entorno interno. Dentro de su entorno interno están todos los departamentos que conforman la empresa. Ustedes en su trabajo hicieron parte de una departamentalización, que es una aproximación a las necesidades que tiene la empresa para establecer los altos mandos, los mandos medios y los supervisores, o lo que nosotros también conocemos como el sector operativo. El área más importante de una empresa es absolutamente toda la empresa. No podemos descuidar el área de ventas porque obviamente vamos a descuidar la demanda. No podemos descuidar el área de producción porque obviamente vamos a descuidar la calidad. No podemos descuidar el departamento de contabilidad porque vamos a descuidar la administración de los costos. No podemos descuidar el área de recursos humanos porque obviamente nos van a otorgar aquel recurso humano que no va a estar calificado. Y nosotros necesitamos un departamento de recursos humanos que nos brinde el personal más capacitado posible. Y en función de ese personal más capacitado posible, nosotros podemos encontrar en ese personal las personas que van a llevar los objetivos organizacionales sobre sus hombros. El análisis de las actividades según su aporte. Dicen que tenemos actividades que producen resultados. Las actividades que producen resultados son aquellas actividades que producen directamente ingresos. Entonces, ¿qué nos está diciendo Peter Drucker y Henry Fayol? Mire, divida las actividades entre aquellas que producen directamente ingresos
entre aquellas que contribuyen a los resultados y aquellas actividades que solamente son de información, como por ejemplo, ahí está el departamento de contabilidad, que es información, las investigaciones de mercado, que son información que nosotros podemos tomar en cuenta para tomar decisiones, pero que no producen directamente ingresos. A diferencia de ello, las actividades de ventas producen directamente ingresos. Esas sí son actividades que producen directamente ingresos. Pero también dice, tenemos actividades de apoyo, actividades de conciencia, actividades de asesoramiento y enseñanza, actividades de higiene y mantenimiento interno y las actividades de dirección. Como regla general, Drucker en el 2000, en la página 360, cuando ustedes ven esto, es una referencia de un libro. Me dice que Peter Drucker en el año 2000, en la página 360, establece que las actividades que realizan el tipo de distribución pueden agruparse en un componente y bajo una administración cualquiera que sea su especialización técnica. Drucker diferencia las actividades productoras de resultados en aquellas que generan ingresos, las que aportan a los resultados mensurables y las de información. Entre las actividades que producen ingresos, el autor considera la venta y todo el trabajo necesario para que se realice, como la investigación de mercado y los pronósticos, la instrucción y la administración de ventas. En las empresas prestadoras de servicios serían, por ejemplo, la atención del paciente en los hospitales, la enseñanza en las escuelas y universidades. También pertenecen a este grupo las actividades de innovación y las financieras. Las actividades que producen ingresos no se tienen que subordinar a las actividades que no los producen. ¿Qué significa? Que las actividades que producen ingresos están por encima de todas las actividades. Ahora, ¿por qué las actividades financieras pueden producir ingresos? Por la vía de un préstamo, porque un préstamo en un momento se convierte en un ingreso para la empresa. Un préstamo puede ser un ingreso para la empresa, pero también la colocación de títulos temporales puede significar un ingreso para la empresa a través de los intereses. Ahora, ustedes pueden hacer una identificación de todas las actividades que producen ingresos en una empresa. En un restaurante, cualquier actividad que vaya encaminada a darle un buen servicio al cliente produce ingresos. Directamente ingresos para la empresa o ingresos para el mesero por la vía de las propinas. Las actividades que contribuyen a los resultados son aquellas que no originan ingresos, pero que están relacionadas directamente con los resultados de toda la empresa. Drucker incluye en este grupo las actividades de compra de insumos, fabricación de productos, prestación de servicios, distribución de productos y reclutamiento y la capacitación del personal. ¿Cómo la capacitación del personal puede producir ingresos? Obviamente porque un personal más capacitado tiene mayor facilidad para realizar una venta o para realizar un proceso productivo, y ese proceso productivo que aumenta su eficiencia puede incrementar automáticamente los ingresos. Las actividades de información proporcionan un insumo que aporta tanto
a las que producen ingresos como a las que los distribuyen, a los resultados. No se relacionan con una etapa del proceso, sino con la totalidad. Tienen que ser simultáneamente centralizadas y descentralizadas. La tarea contable, la investigación operativa, las estadísticas son actividades productoras de información. Por cierto que esa información nos sirve a nosotros para hacer la planificación respectiva en el año siguiente, para hacer las correcciones respectivas y para mejorar nuestros sistemas de control interno. Por otro lado, las actividades de apoyo son insumos de las que producen resultados. En sí mismas no originan un producto. Se diferencian en las actividades de conciencia de que las de asesoramiento y de enseñanza. Se tiene que mantener separadas las actividades que producen ingresos o las que contribuyen a obtenerlos. Las actividades de conciencia son las que fijan normas, crean visión, controlan el rendimiento, comparándolo con las normas y exigen excelencia en todas las áreas fundamentales. Son función de la alta dirección, la influencia de la empresa sobre su ambiente, sus responsabilidades sociales y sus relaciones básicas con la comunidad que la circunda. Son también áreas fundamentales de conciencia. Las actividades de conciencia nunca se tienen que subordinar a nada ni agruparse con otras actividades. Aquí podemos mencionar incluso la RSE. La RSE, la RSE es igual a la responsabilidad social empresarial. Son actividades que generan conciencia, crean visión, controlan el rendimiento. Incluso las actividades o los mecanismos de control son actividades de conciencia. Los informes son actividades de conciencia. El segundo grupo de las actividades de apoyo son las actividades de asesoramiento y enseñanza. Estas son de servicio. Nunca tienen que operar. Su importancia radica en la influencia que ejercen sobre la aptitud de otros para rendir y hacer. Aumentan la capacidad de rendimiento del resto de la organización, por ejemplo, las capacitaciones o los instrumentos legales. Tenemos actividades de higiene y mantenimiento que se realizan en el departamento médico, el personal encargado de la limpieza, el comedor de la fábrica o el servicio de vigilancia, entre otras. Estas actividades tienen que estar separadas de las restantes. No contribuyen directamente a los resultados y al rendimiento de la empresa, pero si no se realizan puede perjudicar. ¿Qué significa? Miren, hay actividades que contribuyen directamente a la generación de renta gravada y actividades que contribuyen a la conservación de su fuente.
Ahora me dicen, no contribuyen a la generación directa de resultados, pero sí pueden perjudicar. Hablábamos de dos tipos de actividades, de las actividades que están directamente relacionadas con la fuente generadora de renta y las actividades que sirven para la conservación de su fuente. Estas son actividades que sirven para la conservación de su fuente. Eso es para que lo vean desde el punto de vista fiscal, que tiene un impacto en los flujos de efectivo. Ahora, ¿por qué? Porque estas actividades ayudan a que la gente tenga un mejor clima organizacional. Las actividades de higiene y mantenimiento, la iluminación, la limpieza, el espacio, todo lo que tiene que ver con eso ayuda a que la gente se sienta mejor en su puesto de trabajo porque puede realizar sus actividades con normalidad. Entonces ese es el punto. Las actividades de la alta dirección son diferentes de las que corresponden a los otros grupos. Son multidimensionales, son recurrentes pero intermitentes y plantean exigencias de distintas capacidades y personalidades. Las tareas de la alta dirección son meditar sobre la visión de la empresa, determinar los objetivos, desarrollar la estrategia de elaborar decisiones actuales en vista de los resultados separados a futuro. Determinar las normas, es decir, ejercer las funciones de conciencia, crear y mantener la organización humana. La dirección tiene entonces que meditar sobre la estructura y el diseño de la organización, mantener las relaciones con los principales clientes y proveedores, asistir a los actos públicos y cumplir con las funciones ceremoniales, afrontar las crisis importantes y estar dispuesto a asumir el control cuando se requiera. Mintzberg, en su libro La estructura de las organizaciones, toma la totalidad de la organización y ubica a los agentes en diferentes partes de acuerdo con la actividad que desempeñan. Las partes de la organización que considera son núcleo operativo, línea media, cumbre estratégica y la tecnoestructura y el staff de apoyo. El núcleo operativo comprende a los operarios que realizan el trabajo básico relacionado en forma directa con la elaboración de productos o la prestación de servicios. Las funciones fundamentales de los operarios son incorporación de materias primas y materiales, la transformación de dichos insumos en productos o servicios, venta y distribución, y el apoyo directo a las ocupaciones anteriores. Generalmente son estas las tareas que se pueden formalizar con mayor facilidad. Bueno, chicos, nos quedamos hasta por acá. Con esto complementamos la parte de la clase que nos hacía falta del sábado pasado. Y pues ahora mismo vamos a continuar a partir de las 8 con la que nos corresponde para el sábado 16.